En el seminario 2 de genética hablaremos sobre mutaciones, su definición, los distintos tipos de mutaciones, es decir, haremos referencia a la clasificación de las mutaciones y terminaremos esta clase hablando sobre algunas técnicas de biología molecular que permiten la determinación de las mismas. ¿Qué es una mutación? La mutación refiere a un cambio permanente en la secuencia de nucleótidos del ADN. Aquí dice ocurre a un nivel molecular. Con esto queremos establecer una diferencia con respecto a las cromosomopatías. En otro seminario de genética hablaremos de las alteraciones numéricas y las alteraciones estructurales de los cromosomas. A esto lo denominamos cromosomopatías y es posible estudiarlas mediante técnicas de citogenética, por ejemplo, la realización de un cariotipo en sus diversas variantes. En el caso de las mutaciones, para poder estudiarlas, necesitamos recurrir a técnicas de biología molecular, entre ellas la reacción en cadena de la polimerasa o PCR en sus distintas variantes, al Sandblot o a diversas formas de secuenciación del ADN. Una mutación puede ocurrir en células de la línea germinal o bien en células somáticas. En el caso de que ocurra en células de la línea germinal, es decir, en espermatozoides o en ovocitos, esa mutación será transmitida por el progenitor a su descendencia. En el caso de que la alteración en la secuencia nucleotídica del ADN ocurra en una célula somática, esa célula la transmitirá a las dos células hijas que se originan a partir de la división mitótica. Estas alteraciones somáticas pueden ocurrir durante la vida adulta, pero también pueden ocurrir durante el desarrollo embrionario y por eso aparece esta imagen o este esquema. Aquí tenemos el desarrollo inicial del embrión y lo que nos quiere mostrar los triángulos que aparecen en la parte inferior del slide es que cuanto más temprano ocurra durante el desarrollo la mutación en una célula somática, mayor será el número de células o mayor será el número de poblaciones celulares que resulten afectadas. Las mutaciones pueden clasificarse teniendo en cuenta su morfología o desde el punto de vista funcional. Así, según su morfología, hablamos de mutaciones puntuales y mutaciones de extensión variable o segmentarias. Las primeras, las mutaciones puntuales, son aquellas que comprometen a una única base, es decir, a un par de bases si consideramos la cadena complementaria del ADN. Entre las mutaciones puntuales, fundamentalmente encontramos las sustituciones en sus distintos tipos que veremos más adelante. Una base sufre un cambio a otra. También, si bien esto es menos frecuente, puede ocurrir la pérdida o el agregado de una única base. En este caso hablamos respectivamente de deleción o inserción. Con respecto a las mutaciones de extensión variable o segmentarias, son aquellas que comprometen a dos o más bases. Y en este caso encontramos deleciones o pérdidas, inserciones o agregado y un tipo especial de mutación que se conoce como expansión de tripletes. Esto ocurre en zonas del ADN en donde un triplete de nucleótidos se repite un número determinado de veces en tándem, es decir, un triplete a continuación del otro. En estos casos, aumenta el número de veces que se repite ese triplete de una generación a otra. Y esto ocurre en distintos casos de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el número de repeticiones está directamente relacionado a la gravedad de los síntomas que presenta ese paciente y a la edad de presentación de la enfermedad. Con respecto a las sustituciones, tenemos dos tipos, las transiciones y las transversiones. En el caso de las transiciones,
una base púrica es reemplazada por otra base también púrica, o bien una base pirimidínica es reemplazada por otra base pirimidínica. Y de esta manera está ejemplificado en esta tabla. Por ejemplo, una adenina es reemplazada por una guanina, o bien una timina por una citosina. En el caso de las transversiones, una base púrica es reemplazada por una base pirimidínica o viceversa. Una base pirimidínica es reemplazada por una base púrica. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una adenina es reemplazada por una timina o una citosina es reemplazada por una adenina. Desde el punto de vista funcional, las mutaciones pueden ser silenciosas. Esto ocurre cuando un codón sufre un cambio en un nucleótido que lo convierte en un codón sinónimo. Ustedes recordarán que en el código genético existen los llamados codones sinónimos. Codones sinónimos son aquellos que determinan la incorporación de un mismo aminoácido. Por lo tanto, si el cambio en la secuencia nucleotídica da origen a un codón sinónimo, no habrá alteraciones en la sucesión de aminoácidos en la cadena polipeptídica correspondiente. En consecuencia, esa mutación no tendrá manifestaciones fenotípicas. Las mutaciones de cambio de encuadre suelen ocurrir como consecuencia de la inserción o la deleción de nucleótidos. En este caso, hay un cambio en el marco de lectura a partir del sitio en el cual se produjo la pérdida o bien la inserción de nucleótidos. Ustedes recordarán que el código genético se lee cada 3 pares de bases en tripletes. Por lo tanto, a partir de la inserción o la pérdida de secuencias nucleotídicas, la lectura del resto del mensaje se verá comprometido. En el caso de las mutaciones sin sentido, ocurren cuando, como consecuencia del cambio en la secuencia nucleotídica, se origina un codón de terminación o de finalización de la síntesis proteica. Es decir, en este caso surge, en medio del mensaje, un codón UAA, UAG o UGA. Estos codones son reconocidos por los llamados factores de finalización de la síntesis proteica y en consecuencia se producirá una proteína más corta, no funcional, también conocida como proteína truncada. En el caso de las mutaciones de cambio de sentido o de sentido erróneo, a consecuencia de lo que ocurriera en el caso de las mutaciones silenciosas, estas mutaciones de cambio de sentido tendrán una consecuencia fenotípica, dado que conducirán a la incorporación de un aminoácido diferente en la síntesis de la cadena proteica correspondiente. La expansión de tripletes, las mencionamos recientemente, se produce un aumento en el número de veces que se repite una triplete en tándem. Estas son también conocidas como mutaciones dinámicas. Existen distintos ejemplos de enfermedades que se producen por expansión de tripletes y tendremos un seminario en particular destinado a enfermedades genéticas producidas por expansión de tripletes. Allí hablaremos de distintas enfermedades neurodegenerativas, del síndrome de X frágil y de algunos tipos de miopatías. Las mutaciones pueden ocurrir en secuencias del ADN codificantes, pero también pueden ocurrir mutaciones en secuencias de ADN no codificantes. Entre esas secuencias de ADN no codificantes, la mutación puede ocurrir en secuencias de ADN altamente repetitivas, como por ejemplo es el caso de las secuencias de tipo satélite o mini satélite, en las secuencias que corresponden a elementos transponibles. En estos casos no habrá una manifestación fenotípica. Otros elementos de control son el promotor o secuencias que modifican el nivel de actividad de los promotores, por ejemplo, secuencias enhancers o secuencias intensificadoras. En el caso de que ocurra una mutación en un elemento promotor,
puede alterar la afinidad con la cual la ARN polimerasa se une a su promotor. En este caso, la consecuencia será una disminución en la tasa de transcripción de ese gen. Veamos algunas enfermedades genéticas como ejemplo de algunas de las mutaciones que hemos mencionado. Tenemos el caso de la anemia falciforme. La anemia falciforme ocurre como consecuencia de una mutación puntual sustitutiva. ¿A qué llamamos anemia? Existen distintos tipos de anemia, la más frecuente es la anemia ferropénica, y en la anemia ocurre una disminución de la concentración de hemoglobina a nivel de los eritrocitos o glóbulos rojos. Aquí estamos dando como ejemplo la anemia falciforme, que también es conocida con todos estos nombres que aparecen en el slide. Se habla de anemia depranocítica, enfermedad de la hemoglobina S, depranocitemia o enfermedad de las células falciformes. Los eritrocitos, como muestran estas imágenes en la parte inferior del slide, sufren un cambio muy importante en su morfología. Dejan de ser este disco bicóncavo para adquirir la forma de una hoz. Y por eso algunas de las designaciones que recibe esta anemia. Falciforme procede del latín fals y depranocítica del griego deprano. Y deprano y fals refieren a una hoz. Enfermedad de la hemoglobina S deriva de su denominación en inglés, sickle, que también refiere a hoz. En el caso de la anemia falciforme, además de esta modificación de la morfología del eritrocito, la membrana de los glóbulos rojos pierde gran parte de su flexibilidad y esto hace que sea muy difícil el pasaje de los eritrocitos a través de los vasos sanguíneos de lumen más reducido, es decir, el pasaje a través de la luz de los capilares. ¿Cuál es el cambio genético que ocurre en la anemia falciforme? Ustedes recordarán que la hemoglobina es una proteína tetramérica formada por 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Las subunidades beta están codificadas por un gen que mapea en el cromosoma 11 y las subunidades alfa están codificadas por 2 genes que mapean en el cromosoma 16. En el caso de la anemia falciforme ocurre una mutación puntual, en donde en la cadena beta de la globina una adenina es reemplazada por una timina y esto lleva al cambio de un aminoácido. El aminoácido en posición 6 es un ácido glutámico y en estas circunstancias es reemplazado por una valina. Esto determina la agregación de la hemoglobina en los eritrocitos o glóbulos rojos. Dijimos que no tienen la capacidad de deformarse como lo hacen habitualmente y por lo tanto no pueden transitar a través de la luz de vasos cuyo diámetro es inferior al diámetro del propio eritrocito. Ustedes recordarán que el eritrocito tiene un diámetro de aproximadamente 7.2 micrones y muchos capilares tienen un diámetro de 4. Por lo tanto, allí se produce la oclusión del lumen capilar. Se acumulan los eritrocitos que no pueden transitar y esta vasculoclusión lleva como consecuencia a la hipoxemia en el tejido que debería recibir sangre a partir de estos capilares. Hay una disminución de la presión de oxígeno. Hay isquemia. La isquemia implica muerte celular por necrosis. Entonces, en esta enfermedad tenemos oclusión de los capilares, tenemos isquemia en distintos tejidos, por ejemplo, los huesos, los riñones, los pulmones, etc. También hay alteraciones en la capacidad de adhesión de las células, por ejemplo, los eritrocitos se adhieren al endotelio vascular, es decir, a las células que tapizan la luz de los vasos, y también son pacientes susceptibles a infecciones.
Aquí damos como ejemplo mutaciones en el gen que codifica para la fibrilina. Este gen mapea en el brazo largo del cromosoma 15 y la fibrilina es uno de los componentes de las microfibrillas de las fibras elásticas. Ustedes recordarán que las fibras elásticas, junto con las fibras colágenas y reticulares, forman parte de la matriz extracelular en los tejidos conectivos. Este gen de la fibrilina sufre distintos tipos de mutaciones y conducen al desarrollo del síndrome de Marfan, que presenta un patrón hereditario de tipo dominante. Esta enfermedad volveremos a verla cuando hablemos de herencia autosómica dominante en un próximo seminario de genética. Aquí simplemente lo estamos mencionando como ejemplo de mutaciones para introducir el término pleiotropía. Como dijimos recientemente, este gen codifica para la fibrilina, uno de los componentes de las fibras elásticas. Las fibras elásticas forman parte de los tejidos conectivos que se encuentran distribuidos en diferentes órganos. Por lo tanto, muchos tejidos diferentes, muchos órganos distintos, sufrirán consecuencias a partir de la mutación de este gen del brazo largo del cromosoma 15. Y a estas manifestaciones en distintos órganos le damos la denominación de pleiotropía. Fundamentalmente se verán afectados aquellos órganos ricos en fibras elásticas. Imagino que ya estarán en la aorta, que es la principal arteria elástica, y justamente el compromiso más importante de estos pacientes es la formación de aneurismas a partir de la pared de la aorta. En su momento veremos el fenotipo de estos pacientes, pero como ustedes podrán apreciar en estas imágenes, son individuos altos con extremidades superiores e inferiores largas, con dedos largos y sufren, como dije recientemente, la formación de aneurismas en la aorta. Otro ejemplo, la fibrosis quística. Se trata de una enfermedad autosómica recesiva y volveremos a ver esta patología en un próximo seminario de genética, cuando hablaremos de herencia clásica, en especial de la herencia autosómica recesiva. En esta patología se ven afectadas las glándulas exócrinas del cuerpo y específicamente está alterada una proteína que se expresa en la membrana celular y que actúa como transportadora de cloro. Se trata de un gen grande. Los genes de mayor tamaño tienen una susceptibilidad mayor a sufrir alteraciones. En este caso, el gen mapea en el brazo largo del cromosoma 7. Se han descrito distintos tipos de alteraciones en este gen, pero la alteración más frecuente, y es la alteración que se encuentra en el 70% de los pacientes que presentan fibrosis quística, es la llamada delta F508. Se trata de una deleción. Se pierde un triplete. Y ese triplete codifica para la incorporación en la proteína correspondiente de una fenilalanina que ocupa la posición 508. Por lo tanto, a partir de esta deleción falta el aminoácido fenilalanina que se ubica en la posición 500. Aquí en esta imagen, a la derecha, vemos la membrana plasmática de una célula que corresponde a un epitelio glandular. Vemos la proteína que se ve alterada en esta patología, es el regulador transmembranoso de la fibrosis quística o RTFQ. Es una proteína transmembrana que actúa como canal de cloro. En esta patología hay un aumento del transporte de cloro hacia el espacio extracelular. Esto se acompaña de un aumento en la reabsorción de sodio, seguido de un aumento en la reabsorción de agua. Como dije hace instantes, ahondaremos en esta patología cuando veamos herencia autosómica recesiva.
En el caso de la Corea de Huntington, la mencionamos en esta clase de mutaciones como ejemplo de mutación por expansión de tripletes. Es una enfermedad de tipo neurodegenerativa que compromete a los núcleos de la base del encéfalo. No solo en la Corea de Huntington, sino también en otras enfermedades en las cuales ocurre una mutación dinámica, es decir, una mutación por aumento en el número de tripletes que se repiten, lo que ocurre es una expansión de estas secuencias repetitivas y el número de repeticiones va aumentando de generación en generación. Por ejemplo, si consideramos un niño, su padre y su abuelo, el niño tendrá un mayor número de repeticiones respecto de su padre y a su vez el padre de este niño tendrá un número de repeticiones mayor respecto a su abuelo. Este número de repeticiones que se incrementa se asocia directamente con la aparición de los síntomas de la enfermedad a una edad más temprana, a medida que avanzamos en la sucesión de generaciones de una familia. Los síntomas suelen ser más graves, es decir, el número de repeticiones del triplete involucrado se asocia directamente con la progresión y la gravedad de la enfermedad. En este caso, el triplete comprometido forma parte del gen que codifica para la huntingtina. Este gen mapea en el extremo distal del brazo corto del cromosoma 4. Generalmente este triplete se encuentra, supongamos, en un número de 10 a 20 repeticiones. Cuando este número de repeticiones se incrementa y supera un umbral determinado, comienzan a aparecer las manifestaciones de la enfermedad en el individuo. En el caso de la huntingtina se trata de una proteína cuya función no está dilucidada en un 100% en este momento. Y volveremos a esta enfermedad cuando hablemos de las enfermedades producidas por expansión de tripletes. Pueden ocurrir mutaciones en los sitios de splicing. Como sabemos, tomemos a manera de ejemplo el ARN mensajero. El ARN mensajero se transcribe dando lugar a un ARN de mayor peso molecular, de mayor tamaño, que denominamos transcripto inicial o transcripto primario. Ese transcripto inicial contiene secuencias intrónicas y secuencias exónicas. Durante el procesamiento, los intrones serán cortados y eliminados y por lo tanto estarán ausentes en el transcripto maduro. Aquí en esta imagen estamos viendo un ejemplo, en amarillo un intrón flanqueado por exones. Estas son las secuencias nucleotídicas que corresponden a los sitios de splicing. Aquí se muestran las secuencias nucleotídicas más frecuentes, aunque no son las únicas. GT en el extremo 5' del exón, que se conoce como sitio donante de splicing, y la secuencia nucleotídica AG en el extremo 3' del intrón, que se conoce como sitio aceptor de splicing. Pueden ocurrir mutaciones en estas secuencias nucleotídicas de los extremos 5' y o 3'. En algunos casos, las consecuencias de mutaciones acaecidas en estos sitios de splicing es la falta de eliminación del intrón, o en otras oportunidades permanece parte del intrón en el ARN mensajero ya maduro. Cuando ocurren mutaciones en los sitios de splicing, suelen utilizarse sitios de splicing ubicados en los exones adyacentes al intrón en cuestión. Esos sitios ubicados en las secuencias exónicas generalmente no son utilizados durante el procesamiento o el splicing normal de los transcriptos primarios y reciben la denominación de sitios de splicing crípticos. Cuando ocurre el uso de esos sitios crípticos, puede ocurrir que parte de un exón sea eliminado, o bien también puede ocurrir que la totalidad del exón resulte eliminada.
En '. Esta imagen estamos viendo un ejemplo de intrón con las secuencias típicas en el extremo 5', en el extremo 3'. Esto representa el splicing o procesamiento normal. Aquí lo que nos está mostrando es lo que acabamos de comentar, que al producirse mutaciones en los sitios aceptor y o dador, puede ocurrir que parte de un intrón persista en el ARN mensajero maduro. Y en otras oportunidades, cuando se utilizan sitios crípticos, podría ocurrir que la mutación en un sitio críptico lo convierta en un sitio de splicing normal, en cuyo caso van a coexistir transcriptos maduros, normales y anormales. Como consecuencias moleculares de las mutaciones puede ocurrir la ganancia de función o bien la pérdida de esa función. La ganancia de función suele ser más frecuente en los trastornos de herencia dominante. En esos casos puede ocurrir que una proteína adquiera una función completamente nueva. Puede ocurrir que la proteína se sobreexprese y esto suele ser la situación más frecuente. También puede ocurrir una expresión inadecuada de esa proteína y con esto queremos decir que la proteína puede expresarse en tejidos en los cuales normalmente no se expresa o bien puede expresarse en estadios del desarrollo en los cuales en condiciones fisiológicas normales no se expresaría. La pérdida de función suele ser frecuente en los trastornos de herencia recesiva. En estos casos, cuando el paciente presenta un genotipo heterocigota para ese carácter, es decir, un gen, un alelo dominante y un alelo recesivo, puede ocurrir que ese paciente exprese el 50% de la proteína a partir del alelo funcionante. Y en algunos casos, la expresión del 50% de la proteína es suficiente para que la misma cumpla normalmente con sus funciones. En otros casos, puede ocurrir que la producción de ese 50% resulte insuficiente para que la proteína pueda cumplir con sus funciones normales. Y aquí se habla de haploinsuficiencia. Y en algunos casos ocurre el fenómeno de dominancia negativa. En casos de heterocigotas puede ocurrir que se produzca una proteína anómala que no solo es incapaz de cumplir con las funciones normales de esa proteína, sino que además interfiere con el producto del alelo normal. Y a esto se lo denomina dominancia negativa. Es cierto que se reserva generalmente la designación de mutación para aquel cambio permanente en la secuencia nucleotídica del ADN que se traduce en una enfermedad. Pero la respuesta a la pregunta que estamos observando en este slide en este momento es no. Las mutaciones no siempre producen enfermedades. Existen entre los individuos que conforman una población diferencias en las secuencias nucleotídicas de distintos segmentos del ADN. Y esto se denomina polimorfismo. Y existen algunos alelos que presentan polimorfismo. Veamos algunos. Uno de ellos, un ejemplo de polimorfismo, es la capacidad para percibir el gusto de la feniltiocarbamida. El sabor es sumamente amargo y desagradable, pero no todos los individuos son capaces de percibir este gusto y esto se debe a la expresión de cierto alelo en los receptores del gusto en la lengua. Existen catadores de este sabor y existen individuos que no lo permiten. El hecho de poder percibirlo o no no implica ninguna patología, ninguna anomalía. Y otro ejemplo de polimorfismo
por los grupos sanguíneos. Los distintos individuos presentan diferentes grupos sanguíneos. Hablemos del sistema AB0. La determinación del grupo sanguíneo se basa en la expresión de determinados carbohidratos unidos a las proteínas de membrana de los eritrocitos o glóbulos rojos. Es así como algunos individuos tienen grupo sanguíneo A, B, AB o 0. El extremo distal del brazo largo del cromosoma 9 tenemos el locus correspondiente al gen que codifica para una glucosiltransferasa. Esta enzima es la encargada de catalizar la transferencia de hidratos de carbono diferentes a algunas proteínas de la superficie de membrana del glóbulo rojo o eritrocito. Es decir, el locus donde mapea la enzima glucosiltransferasa es polimórfico. De esta manera tenemos los alelos IA, IB y 0. Y esto se traducirá en individuos con 4 grupos sanguíneos diferentes. De esta manera, los individuos que presentan el alelo IA tendrán el hidrato de carbono A, es decir, expresarán el antígeno A en la superficie de membrana del glóbulo rojo, mientras que los individuos cuyo alelo es el IB expresarán este hidrato de carbono y por lo tanto pertenecerán al grupo sanguíneo B. Los que tienen ambos alelos tendrán el grupo sanguíneo AB, mientras que aquellos individuos que tienen el alelo I0, es decir, carecen de los alelos IA y B, no expresan ninguno de los dos antígenos y pertenecen entonces al grupo 0. Por lo tanto, la aportación de uno u otro de estos alelos que contribuyen al sistema AB0 de grupos sanguíneos no tiene ningún efecto perjudicial para la salud de los individuos. Estas son variantes alélicas inocuas. Teniendo en consideración la causa de las mutaciones, las mismas pueden ser mutaciones espontáneas o mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas son aquellas que ocurren en un organismo que se encuentra en condiciones ambientales normales. La mayor parte de las mutaciones espontáneas surgen como consecuencia de errores de la replicación o duplicación del ADN. Y las mutaciones inducidas son aquellas originadas por la acción de un agente mutagénico. Los agentes mutagénicos pueden ser físicos, como las radiaciones, químicos, distintos tipos de sustancias, o bien biológicos, algunos virus. Existen ciertas diferencias en las bases nitrogenadas de los nucleótidos que contribuyen a mutaciones espontáneas. ¿Qué es la tautomerización? Algunos nucleótidos pueden exhibir isómeros diferentes de una base nitrogenada. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es la forma amino de la adenina, esta es la forma imino. Ambos son entre sí isómeros. Y en estos isómeros lo que ocurre es una diferencia en la posición de los grupos funcionales, que están localizados en este sitio en el caso de la adenina y aquí en el caso de la citosina. Entonces, cuando tenemos la forma imino de la citosina, esta citosina, en lugar de aparearse con la guanina, lo hace con la adenina. Cuando tenemos la forma enólica de la timina en lugar de unirse a la adenina, lo hace a la guanina. También ocurren en forma espontánea depurinizaciones del ADN. Se calcula que ocurren aproximadamente 10.000 depurinizaciones por día y por célula. Y como se deriva de su denominación, esta depurinización del ADN implica la pérdida de una base nitrogenada púrica. Aquí en esta imagen estamos observando la pérdida de una guanina. En consecuencia, se genera entonces en el ADN un sitio apúrico.
ocurren de manera espontánea deaminaciones del ADN. Y aquí lo que estamos observando es la pérdida del grupo amino de esta base nitrogenada, la citosina, que conduce a la formación del uracilo. Como dije entonces, son reacciones espontáneas y se calcula que ocurran aproximadamente 500 deaminaciones del ADN cada 24 horas por célula. Así es como, a partir de las deaminaciones espontáneas, la citosina se convierte en uracilo, la adenina en hipoxantina, la guanina en xantina, la 5-metilcitosina. Y en lo que respecta a la tasa de mutación, es difícil determinarlas, pero se calcula que la tasa de mutación es de alrededor de 10 a la menos 9 pares de bases por división celular. Esta tasa representaría las mutaciones en el ADN que han escapado al proceso de lectura de prueba de la ADN polimerasa y a los otros mecanismos de reparación del ADN. Y en cuanto a genes, la tasa de mutación, que es mucho más variable, se calcula que oscila entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7 por locus por división celular. Existen determinadas secuencias nucleotídicas en el ADN que exhiben una mayor susceptibilidad a sufrir mutaciones. Esas secuencias de ADN reciben la denominación de puntos calientes mutacionales o hotspot. Entre esas secuencias encontramos segmentos ricos en el dinucleótido CG. Sabemos que un alto porcentaje de citosinas son metiladas. La citosina de este modo se convierte en una 5-metilcitosina, que es una base nitrogenada inestable. Puede sufrir con cierta frecuencia deaminación espontánea, convirtiéndose en una timina. Además, las secuencias nucleotídicas del ADN que presentan repetición de bases suelen presentar mayor susceptibilidad a sufrir mutaciones. Veamos a continuación técnicas de biología molecular que se utilizan en la determinación y análisis de las mutaciones. Tenemos técnicas directas e indirectas. En esta oportunidad voy a referirme a las técnicas directas y entre ellas tenemos la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, el Sudden blot y distintos métodos de secuenciación del ADN. Por lo general, para trabajar con el ADN necesitamos romper ese ADN en fragmentos más pequeños y esto se logra gracias a la disponibilidad de enzimas de restricción que ya hemos mencionado en el primer seminario de genética. Pero recordémoslo aquí. Las enzimas de restricción son aisladas a partir de diferentes tipos de bacterias. ¿Qué características tienen las enzimas de restricción? Son enzimas que reconocen una secuencia nucleotídica específica en el ADN y producen un corte en esa secuencia. Aquí estamos viendo una enzima de restricción que produce este tipo de corte que genera extremos romos. Y aquí lo que observamos es la forma en la que actúan muchas de las enzimas de restricción que se utilizan con mayor frecuencia y generan extremos que presentan zonas monocatenarias. Y esto da lugar a la formación de los llamados extremos pegajosos. Aquí lo que estamos viendo es algo que también observamos durante el primer seminario de genética. Los fragmentos obtenidos a partir de la acción de las enzimas de restricción sobre el ADN pueden ser separados teniendo en cuenta el número de bases de cada uno de esos segmentos a partir de la realización de una electroforesis. La electroforesis implica someter ese conjunto de fragmentos de ADN a una corriente eléctrica. Para ello se utiliza un gel, en este caso el gel es una matriz. Esa matriz, cuando se polimeriza, presenta poros de tamaños determinados y a través de esos poros es posible el pasaje de los diferentes segmentos del ADN en la muestra que estamos evaluando. Aquí se siembran las muestras de ADN. Este gel, en este caso se trata de un gel de agarosa,
será sometido a una corrida electroforética, por ejemplo, durante 2 horas, a un voltaje constante de 120, y esa corriente eléctrica permitirá la separación de los fragmentos en cada una de mis muestras, teniendo en cuenta el peso molecular, el tamaño de esos fragmentos. Para poder observarlos, en este caso, los segmentos de ADN se mezclaron, por ejemplo, con bromuro de tirio. Esto era un colorante intercalante, y esto significa que se intercala entre las fases del ADN. Cuando yo someta este gel de Barossa a luz ultravioleta, esto me permitirá la observación de los fragmentos de ADN. De lo contrario, si no utilizo una forma de marcado de esos fragmentos de ADN, una vez que termine la corrida electroforética, no seré capaz de observar los fragmentos de ADN separados. En esta corrida electroforética tendremos que los distintos fragmentos de ADN presentes en una muestra aparecerán a alturas diferentes. Es decir, estos fragmentos corrieron menos durante el tiempo durante el cual realicé la corrida electroforética. Es decir, los fragmentos de mayor tamaño corren menos y se ubican en el extremo inicial del gel. Los fragmentos de menor tamaño corren más rápidamente. Vayamos a la PCR. Aquí tenemos a la persona que diseñó esta técnica de PCR, que significa reacción en cadena de polimerasa, y esto le valió la obtención del Premio Nobel en Química en el año 1993. ¿Qué es una PCR? La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de biología molecular específica. Existen distintos tipos de PCR, pero lo que me permite la aplicación de esta técnica de biología molecular es la obtención de millones de copias de un mismo fragmento de ADN. ¿Cómo hacemos entonces para lograr in vitro la obtención de múltiples copias de un mismo fragmento de ADN? Esto lo vamos a hacer en un tubo, colocando ese tubo en una máquina de PCR, en una PCRera, o más conocida como termociclador. Para saber cómo logramos in vitro la obtención de múltiples copias a partir de un fragmento de ADN, pensemos en cómo hace la célula in vivo para duplicar o replicar su material genético. Vimos duplicación durante biología celular. Para eso sabemos que las dos cadenas de la molécula de ADN se separan. Ambas cadenas pueden servir como templado y se copian las cadenas hijas. Participan para lograr la duplicación o replicación del ADN distintos tipos de enzimas, entre ellas las ADN polimerasas. Vamos a necesitar mezclar en este tubo todos los componentes que la célula utiliza in vivo para la duplicación del ADN. Tenemos entonces el segmento de ADN, a partir del cual queremos obtener múltiples copias. Necesitamos agregar la ADN polimerasa, que sea estable a las diferentes temperaturas a las cuales vamos a someter a estos tubos durante la reacción de PCR. Necesitamos cofactores para que la ADN polimerasa pueda realizar su función en condiciones exitosas, entre ellos el magnesio. Necesitamos aportar el sustrato, es decir, la ADN polimerasa es una enzima que cataliza el agregado de nuevos desoxirribonucleótidos. Para eso necesitamos aportar los diferentes tipos de desoxirribonucleótidos, también conocidos como DNTPs, los que posean adenina, guanina, timina y citosina. Y nos falta algo más, el primer o cebador. El cebador que llamamos de sentido y el cebador o primer que denominamos antisentido. Recordemos que la ADN polimerasa es incapaz de iniciar de nuevo la síntesis de una molécula de ADN. Para esto necesita de un fragmento corto
que en el caso de la situación in vivo, esos primers estaban formados por ARN, pero en definitiva lo que necesita la ADN polimerasa para poder actuar es un fragmento de ácido nucleico preformado que le ofrezca un extremo 3' hidroxilo libre. Y de este modo, la ADN polimerasa está en condiciones de catalizar el ingreso de un nuevo desoxirribonucleótido y catalizará el enlace 3', 5' fosfodiéster. ¿Qué es un primer? Los primers o cebadores son secuencias de nucleótidos cortas, generalmente están formados por 20-21 bases, y esas secuencias nucleotídicas cortas son complementarias a ciertas regiones de las secuencias de ADN que queremos amplificar. Veamos aquí un ejemplo. Aquí tenemos la cadena de ADN en dirección 5', 3'. Aquí tenemos la cadena complementaria en dirección antiparalela, 3', 5'. Y aquí estamos viendo entonces el primer que llamamos de sentido y el primer que denominamos antisentido. Es decir, la dirección de avance a lo largo del fragmento de ADN será opuesto. Esta secuencia nucleotídica de ambos primers o cebadores es complementaria de los extremos del segmento de ADN que queremos amplificar. Esto nos permitirá que esta secuencia forme uniones puente de hidrógeno por complementariedad de bases con el extremo 3' de esta cadena, y este cebador o primer formará enlaces puente de hidrógeno con esta secuencia nucleotídica por complementariedad de bases. Avanzarán en sentidos inversos y producirán la duplicación de este segmento de ADN. Aquí vemos un esquema que sintetiza los distintos pasos de la PCR. Aquí tenemos un segmento de ADN doble catenario. Es necesario, como primer paso, que se produzca la desnaturalización de este segmento de ADN bicatenario. Y esto se logra al someter a la muestra a una temperatura elevada, por ejemplo, 94 grados centígrados. De esa manera se rompen los enlaces puente de hidrógeno que mantienen unidos por complementariedad de bases a estos segmentos antiparalelos de ADN. De esta manera lo desnaturalizamos y separamos las dos cadenas. Luego de esta temperatura de 94 grados debemos bajar la temperatura y llegar aproximadamente, en promedio, a 60 grados. Esto va a permitir que los primers o cebadores que contenemos en ese tubo, en esa reacción, se unan. Esto suele conocerse con el nombre de annealing, es decir, los primers van a reconocer la secuencia nucleotídica complementaria y se van a unir a ellos. Luego pasamos de una temperatura de 60 a una temperatura, por ejemplo, de 72. Y allí la ADN polimerasa, valiéndose de estos primers ya unidos, será capaz de elongar, es decir, de catalizar la incorporación de nuevos desoxirribonucleótidos. Aquí estamos viendo entonces, una vez más, los distintos pasos de la reacción de PCR. Tenemos un segmento de ADN doble catenario. Aquí lo desnaturalizamos. Aquí se unen los primers, annealing, extensión, y a partir de ese momento, estos tres pasos se llevan a cabo gracias a diferentes temperaturas, 94, 60, 72. Una vez que terminamos con la extensión, completamos un primer ciclo y a continuación se reiterarán estos tres pasos de manera sucesiva. Repetimos los ciclos, por ejemplo, 40 veces. Y así es como finalmente tenemos la amplificación de un segmento de ADN de interés.
Aquí lo vemos una vez más y simplemente con este slide agreguemos que ciclo tras ciclo tendremos una molécula de ADN, dos moléculas de ADN, cuatro moléculas de ADN, 8, 16, 32, 64, etc. Simplemente a modo ilustrativo, aquí tenemos los tubos Eppendorf. Estos tubos contienen la reacción que describimos hace algunos instantes. Cada una de estas reacciones contiene el segmento de ADN que quiero amplificar, la ADN polimerasa, el magnesio, los cebadores, el sentido y el sin sentido, y los 4 desoxirribonucleótidos. Estos tubos se colocan en estos aparatos que son los termocicladores. Existen distintos tipos de termocicladores. Lo programo y por lo tanto la máquina, una vez con el programa correspondiente en marcha, pasará a través de las 3 temperaturas que describí anteriormente, 94 grados, 60, 72, y repetirá este ciclo completo 40 veces en forma sucesiva. Cuando termina, se queda en 4 grados hasta que la persona mueva los tubos del termociclador. Existen distintos tipos de PCRs. Aquí simplemente hemos hablado del objetivo de la PCR y de la forma en que se prepara la reacción necesaria. ¿Qué es la secuenciación? Existen distintos métodos de secuenciación. Aquí estamos viendo el método de Sanger, la secuenciación automática y la denominada genéricamente Next Generation Sequencing, más conocida por su sigla NGS, que al castellano la traducimos como secuenciación masiva o secuenciación en profundidad. En definitiva, los distintos tipos de secuenciación me permiten conocer la secuencia nucleotídica en un fragmento de ADN o en el genoma completo. Vamos a comenzar con el método de secuenciación de Sanger. Este método fue desarrollado en el año 1977 por el grupo de trabajo de Frederick Sanger en la Universidad de Cambridge. ¿En qué se basa el método de secuenciación de Sanger? Bueno, utiliza los principios bioquímicos de la duplicación o replicación del ADN. Aquí tenemos un segmento de ADN 3' a 5', que queremos identificar su secuencia nucleotídica. Necesitamos un primer, una vez más un segmento nucleotídico corto que será complementario a este extremo del segmento de ADN de interés. Necesitamos del ADN polimerasa y necesitamos proveer a esta reacción de los distintos desoxirribonucleótidos, tal cual vimos para el caso de la PCR: adenina, citosina, guanina, timina. ¿En qué se basa el método de Sanger? El método de Sanger utiliza un tipo diferente de nucleótido en esa mezcla de desoxirribonucleótidos y lo utiliza en una baja concentración. Lo explicaremos en los slides que siguen a continuación, pero el principio de la técnica consiste en el agregado a la reacción de los denominados dideoxirribonucleótidos. Aquí los vamos a identificar con la sigla DDNTP, dideoxinucleótidos. En la parte superior vemos el desoxirribonucleótido que venimos utilizando en las reacciones de PCR y ahora de secuenciación. Aquí vemos entonces el azúcar, la pentosa, la desoxirribosa, la base nitrogenada, los grupos fosfatos. Veamos ahora y comparemos este desoxirribonucleótido normal con este otro. Prestemos atención al extremo 3'. Aquí tenemos un hidroxilo. Acá hemos perdido un oxígeno, o sea, este nucleótido se ha oxidado. Por eso es que lo llamamos dideoxirribonucleótido.
El tema es que cuando la ADN polimerasa esté trabajando e incorpore un dideoxirribonucleótido al segmento de ADN que está elongando, la reacción de polimerización se verá detenida en ese momento. Por eso estos dideoxirribonucleótidos producen la finalización de la polimerización de nucleótidos. Es decir, como le va a faltar en el extremo 3' el hidroxilo, habíamos dicho que la ADN polimerasa necesita un extremo 3' hidroxilo libre y ella se encarga de catalizar el enlace 3', 5' fosfodiéster con otro nucleótido. En este caso, ese hidroxilo falta, por lo tanto, una vez que se ha incorporado un dideoxirribonucleótido, la ADN polimerasa no será capaz de catalizar la incorporación de un próximo nucleótido. Vemos entonces cómo se preparan las reacciones para el método de secuenciación de Sanger. Vamos a tener 4 tubos. En los 4 tubos vamos a incorporar el segmento de ADN ya amplificado. Aquí tenemos un ejemplo, TA, CGT, etc. Vamos a utilizar un primer. El primer está marcado con material radioactivo, en este caso fósforo 32, la ADN polimerasa, y vamos a incorporar en estos tubos en altas concentraciones los 4 tipos de desoxirribonucleótidos, los que contienen adenina, guanina, citosina y timina. Entre estos 4 tubos, dijimos que estos 4 elementos están presentes en los tubos 1, 2, 3 y 4. La diferencia entre los 4 tubos es el agregado en bajas concentraciones del dideoxirribonucleótido. Uno de esos tubos tendrá el dideoxirribonucleótido correspondiente a la adenina, el otro a la citosina, a la guanina y a la timina. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Supongamos este es el segmento de ADN que incorporamos en los 4 tubos. ¿Qué pasará en el tubo que contiene el dideoxirribonucleótido correspondiente a la adenina? Cuando en la secuencia de ADN aparezca una timina, existe la posibilidad de que el ADN polimerasa incorpore un dideoxirribonucleótido de adenina. Por lo tanto, aquí tenemos 3 timinas. El dideoxirribonucleótido de adenina podrá ser incorporado en este punto, en este otro y en tercer lugar en este caso. Por lo tanto, generará fragmentos que van a terminar en un dideoxirribonucleótido de adenina y que tendrán una extensión nucleotídica diferente. Aquí el segmento finalizará de manera muy próxima al extremo 3'. Aquí llegaremos a la segunda timina y en este caso a la tercera y última timina del segmento de ADN en cuestión. Lo mismo va a suceder en los tubos. Aquí tenemos el tubo con el dideoxirribonucleótido de guanina. En este caso se va a incorporar cuando aparezca una citosina. Por lo tanto, aquí tendremos un segmento y otro. Aquí pasa con la guanina y aquí con la timina. Por lo tanto, en cada uno de estos 4 tubos tenemos una mezcla de segmentos de ADN que se copiaron a partir del segmento de ADN de interés que quiero secuenciar mediante este método, y la copia de estos fragmentos de ADN se interrumpió tras la incorporación de un dideoxirribonucleótido de adenina, de citosina, de guanina y de timina. Por lo tanto, en cada uno de estos 4 tubos tenemos una mezcla de fragmentos o segmentos de ADN de diferente longitud.
y cada uno de ellos termina con el dideoxirribonucleótido correspondiente. Estos 4 tubos, es decir, esta mezcla de segmentos de ADN en cada uno de los 4 casos, voy a correrlos en un gel de poliacrilamida. En este caso estoy utilizando un gel de poliacrilamida y no un gel de agarosa porque la resolución en un gel de poliacrilamida es mayor. Aquí tenemos entonces el gel de poliacrilamida. Aquí sembramos las 4 reacciones, es decir, las 4 mezclas de fragmentos de ADN. Sometemos a este gel a una corriente eléctrica, es decir, realizamos una electroforesis. Esta electroforesis va a permitir la separación de los fragmentos de ADN teniendo en cuenta el número de nucleótidos que forman cada uno de esos fragmentos, es decir, una vez más, los fragmentos de mayor peso, porque tienen mayor número de nucleótidos, correrán menos, y los fragmentos más pequeños, de menor peso molecular, porque están constituidos por un número menor de nucleótidos, correrán más ágilmente. Como dijimos, para marcar los fragmentos de ADN obtenidos, el primer estaba unido a un material radiactivo, fósforo 32. Por lo tanto, la lectura se hará a partir de una autorradiografía, es decir, ese gel impactará sobre una película, un film, parecido a los films que se utilizan para la realización de radiografías. Entonces aquí tenemos los distintos fragmentos de ADN. ¿Cuál será la dirección de la lectura? La dirección de la lectura ocurre a partir de los fragmentos más pequeños hacia los fragmentos de mayor tamaño. Así comenzamos con el fragmento más pequeño que termina en una adenina. A esto le sigue una timina. Luego una guanina y así sucesivamente con cada uno de los fragmentos. Finalmente tenemos la secuencia nucleotídica correspondiente a la secuencia de bases complementarias al segmento original. Estamos observando. Y de esta manera obtenemos la secuencia nucleotídica del segmento de interés. Pasemos ahora a la secuenciación automática, que está basada en los mismos principios que el método de Sanger que acabamos de ver. Pero en el caso de la secuenciación automática, no se utiliza material radiactivo para marcar a los primers, sino que en este caso, en ese tubo en donde realizamos la mezcla de los materiales que necesitamos para la secuenciación del segmento de ADN de interés, tendremos la ADN polimerasa, el templado, es decir, el segmento de ADN cuya secuencia queremos determinar, y vamos a marcar los dideoxinucleótidos con una sustancia, un fluorocromo, que al ser excitado por un haz de luz emite una fluorescencia de un color diferente. De esta manera tenemos rojo para la citosina, verde para la guanina, celeste para la timina, amarillo para la adenina. Y ahora podemos reducir las 4 reacciones que describimos para el método de Sanger a una única reacción. Y en lugar de realizar una corrida electroforética en un gel de poliacrilamida, que es muy laborioso, lleva mucho tiempo, se implementa la electroforesis capilar. Aquí vamos a correr los fragmentos de ADN de tamaños diferentes y cada uno de ellos finalizó con el agregado de un deoxirribonucleótido que en este caso, al ser excitado por un haz de luz, por un láser, emitirá una fluorescencia diferente. Y el color de esa emisión nos indicará qué base nitrogenada corresponde. Esta información se transmite
a una computadora, es decir, y lo que obtenemos es esto. Estos picos corresponden a un nucleótido diferente y de acuerdo al color nosotros sabemos a qué base nitrogenada corresponde. Esto se denomina electroferograma o cromatograma. Y de esta manera, al igual que en el método de Sanger, determinamos entonces la secuencia nucleotídica del segmento de ADN de interés. Vemos ahora los métodos de secuenciación más actuales, genéricamente conocidos como secuenciación masiva o con su nombre en inglés Next Generation Sequencing o NGS. Este tipo de secuenciación permite la secuenciación completa de las regiones codificantes del ADN, la secuenciación del transcriptoma y la secuenciación del genoma completo. ChIP-seq se refiere mediante la combinación de la secuenciación con otro tipo de técnicas, que es la precipitación de fragmentos de cromatina mediante la utilización de anticuerpos dirigidos específicamente hacia un factor de transcripción. Por lo tanto, ese factor de transcripción se une al ADN en su genes blanco, el anticuerpo se une al factor de transcripción unido al ADN y de esa manera uno puede precipitar los fragmentos de ADN sobre los cuales se encuentran unidos un factor de transcripción específico. Esto se denomina inmunoprecipitación de la cromatina y posteriormente esta técnica se combina con la secuenciación. Se secuencian los fragmentos de cromatina inmunoprecipitados y de esa manera podemos conocer sobre qué genes estaba unido el factor de transcripción que nos interesa. Veamos a grandes rasgos cómo funcionan estas técnicas de secuenciación profunda o NGS. El ADN es sometido a un proceso mediante métodos diferentes que llevan a fragmentarlo en segmentos de distintos tamaños. Puede ser, por ejemplo, mediante la utilización de sonicación. Se obtienen entonces fragmentos cortos de ADN. Posteriormente será necesario reparar los extremos de los fragmentos de ADN obtenidos. Se unen a ambos extremos, 5' y 3' de cada extremo de los fragmentos de ADN, adaptadores. Luego, los fragmentos de ADN se colocarán sobre una superficie sólida y esta superficie, que ya veremos qué nombre se le asigna, está sembrada en su totalidad por secuencias nucleotídicas cortas que son capaces de unirse a las secuencias adaptadoras ligadas a los fragmentos de ADN. Aquí se produce la unión de los fragmentos de ADN a los primers por complementariedad de bases. Los segmentos de ADN se amplifican mediante PCR y por lo tanto se obtienen una multiplicidad de secuencias correspondientes a cada uno de los fragmentos de ADN. Se genera lo que se conoce con el nombre de clúster. Esto es previo a la secuenciación propiamente dicha de la secuencia nucleotídica. Luego es necesario utilizar desoxirribonucleótidos que están marcados con un fluorocromo que al ser excitado por un haz de luz emite una fluorescencia diferente dependiendo del tipo de base nitrogenada de la cual se trate. Aquí tenemos, se utiliza este slider que se lo denomina flow cell. Cada uno de estos es un canal de un diámetro muy reducido. En cada uno de estos canales es posible sembrar una muestra de ADN diferente. Por lo tanto, en cada corrida del secuenciador es posible secuenciar 8 muestras diferentes. Estas superficies de cada uno de estos 8 canales está sembrada por secuencias nucleotídicas cortas que son capaces de reconocer los adaptadores unidos a los fragmentos de ADN, como mostramos anteriormente. Es la siembra
de primers en cada uno de los canales del flow. Esto es lo que se observa en la pantalla de la computadora porque es posible apreciar la secuenciación en tiempo real. Esto es simplemente a modo descriptivo. Illumina es una de las empresas líderes en secuenciación masiva. Este es el aparato que se utiliza para la generación de los clústeres, es decir, para la amplificación de los fragmentos de ADN que nos interesa secuenciar. Funciona básicamente como una PCR y este es el secuenciador propiamente dicho. Incluso levantando esta tapa hay un microscopio. Aquí hay distintos modelos de secuenciadores pertenecientes a la misma empresa. Es una empresa de California, de San Diego. Cada una de ellas puede ser utilizado con fines diferentes y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Este cuadro indica algunas diferencias entre la secuenciación por el método de Sanger y la secuenciación profunda o secuenciación masiva, conocida como NGS. Para terminar con los métodos directos que nos permiten la evaluación de secuencias nucleotídicas de ADN, refirámonos al Southern blot. Mire, aquí tenemos los tubitos con las mezclas de fragmentos de ADN. Ese ADN fue amplificado y fue sometido a la acción de enzimas de restricción. Los fragmentos de ADN serán separados en un gel de agarosa sometido a una corriente electroforética. Luego se realiza el blotting. ¿Qué implica el blotting? Esta técnica se llama Southern blot. Southern corresponde al apellido de la persona que diseñó este método y blot lo van a encontrar en distintas técnicas que se utilizan para la determinación de ADN, en el caso del Southern blot, la determinación de ARN, en el caso del Northern blot, y la determinación de proteínas, en el caso del Western blot. Bueno, en esta oportunidad lo que estamos viendo en este paso de la técnica correspondiente al Southern blot es la transferencia. Y esto es lo que nos lleva finalmente al blotting. Aquí tenemos el gel de agarosa que ha separado los diferentes fragmentos de ADN según su tamaño. Esos fragmentos impactarán sobre una membrana de nylon o una membrana de nitrocelulosa, y a eso hace referencia el blot o blotting, a la absorción de los fragmentos de ADN en esta oportunidad y a la inmovilización de los mismos sobre la superficie de la membrana de nylon o de nitrocelulosa. Luego se utiliza una sonda. En este caso la sonda consiste en una secuencia de ADN complementaria a la secuencia de ADN que queremos identificar en el material corrido. Y esa sonda está marcada, en este caso con material radioactivo, con fósforo 32, con el propósito de proporcionar la posibilidad de identificar los fragmentos que han corrido durante la electroforesis. Por lo tanto, se trata de llevar a cabo una autorradiografía, como mencionamos antes, al hablar del método de Sanger. Es decir, esta membrana que tiene absorbidos los fragmentos de ADN, sobre los cuales se ha producido en los sectores correspondientes la hibridación, es decir, el establecimiento de enlaces puente de hidrógeno con la sonda a través de la complementariedad de bases. En la autorradiografía, exponer la membrana de nylon a un film radiográfico permitirá determinar las bandas de ADN de interés.